subyace a este momento de la política educativa nacional, por supuesto, una visión individual del sujeto que se educa. Esta visión individual también tiene que ver con una visión de un sujeto no subjetivado. No es un sujeto que sienta, que participe, que pueda opinar. Es un sujeto individual, educable, en todo caso categorizable, ¿no? Uno puede categorizarlo como maduro y maduro. Atención acá a los que hacen didáctica, porque justamente se enrola a fin de este periodo una línea de didácticas constructivistas que vienen como muy bien para este periodo, ¿no? No aprende porque está inmaduro, ¿no? No porque nadie le enseña o porque las condiciones de enseñanza se empobrecieron. Bueno, un individuo, digo, está pegado como maduro y inmaduro, como capaz o incapaz, como constante o inconstante. Todo lo que pasa en el sistema educativo, la fragilidad de los sujetos, de los niños, de las niñas argentinas en el sistema educativo, es explicada en este momento de la historia por un asunto individual, como un asunto que tiene que ver con la respuesta individual. No está agregado al sujeto, no está compuesto por su entorno, no está en grupo, no está como colectivo. El Estado elige mirarlo de este modo. En este sentido, claro, decimos una reinstalación brutal de las jerarquías, la igualdad en realidad para este Estado, muy hermanada con la famosa nota, ¿no? Igualdad de oportunidades, sería como decir, bueno, la escuela está abierta para todo el mundo, cada uno sabrá si puede o no aprovecharla, ¿no? En este sentido, la escuela está abierta para todo el mundo, pero claro, el Estado se está retirando, está invitando a las cooperadoras a tener un protagonismo importante, está mandando transferencias, establecimientos a la gestión de las provincias, está invirtiendo menos, está empezando a ajustar porque ha pedido dinero al extranjero y entonces hay demasiada deuda y no se pueden afrontar los gastos corrientes. El Estado está en retirada. En tiempos en donde el Estado está en retirada, claro, la fragilidad aumenta, y si le sumamos esta concepción de que no hay una lectura de parte del Estado, de que son las condiciones de base las que hacen al sujeto posible su proceso educativo, bueno, si el Estado no tiene esta lectura, entonces caerán las condiciones y caerá también la posibilidad de incluir. Por supuesto, esto no es leído así desde los discursos oficiales, sino que el oficialismo va a reponer la meritocracia, ¿no? Seguramente esa oferta educativa desigual, fragmentada, deteriorada, va a posibilitar que algunas lleguen hasta el final del proceso, y esto demostraría que estas personas son más capaces, digamos, ¿no? Sobre la idea de igualdad de oportunidades, por supuesto, se monta este valor de la meritocracia y este valor supone un disvalor, ¿no? Las diversidades, los distintos ritmos, la diferencia en sí, que es inherente al pueblo argentino en toda su extensión, va a ser vista como un problema, como un obstáculo, como algo de descarte, ¿se entiende? Lo que pase por el filtro de este sistema educativo tal como ha quedado, mediando la desinversión y la desidia estatal, bueno, lo que pase por el filtro seguramente será ese selecto egreso demasiado valioso. Por supuesto, también en las épocas de las dictaduras y sobre todo de la última dictadura militar, que tuvo una política educativa discriminadora muy agresiva, también se construyeron interesantes resistencias. Parte de esa resistencia en esta época, ¿no? Estamos atravesando desde el 55 al 80, parte de esa resistencia latinoamericana es toda la construcción de la obra de Freire, que ustedes tienen tan presente, ¿no?
donde el sujeto latinoamericano persiste, porque el sujeto latinoamericano no se ha ido, sino que está desenfocado por las políticas estatales. Pero claro, hay una construcción que tiene que ver con volver a enfocarlo, y volver a enfocarlo como un sujeto oprimido capaz de liberarse, ¿no? Bien. Para ilustrar esta época también nos viene bien Mafalda, porque Mafalda es la resistencia, si se quiere, una resistencia en imágenes. Fíjense qué interesante. La primera tira, bueno, supuestamente es una clase de historia nacional y la maestra dice: bueno, bien, mis queridas, ya en años anteriores ustedes han ido aprendiendo cómo fue forjándose lo que hoy constituye la esencia misma de nuestra nacionalidad, ¿verdad? Y contestan todos en inglés, ¿no? Una expresión. Bien, este era el clima que se vivía, ¿no? Esta cuestión extranjerizante que pareció haber quedado a fin del siglo XIX, pues bien, había retornado a la escena de la política educativa argentina. En la segunda viñeta, fíjense, me interesa ya no tanto la letra, sino el estado de los edificios públicos. Mafalda es testigo de una época, es testigo fiel de una época, y va a estar ironizando sobre la desgracia social. Y en este sentido hay una desgracia, ¿no? El deterioro de los edificios escolares muestra ese retiro del Estado que viene emparejado con volver a pensar una inclusión para algunos. Bien, vamos a un cuarto momento. Llegamos a la democracia, década de los 80, y por supuesto hay un cambio de visión. Ahí podríamos preguntarnos, entonces, ¿cambia el escenario de inclusión educativa? ¿Ahora sí lo logramos? Bueno, de más está decir que para este gobierno, en esta época en Argentina, el sentimiento generalizado era, bueno, una buena educación tiene que instalar una ciudadanía democrática, ¿no? En este sentido, la premisa de la igualdad venía asociada a conformar esa ciudadanía democrática. Pero claro, el Estado estaba verdaderamente débil, ¿no? Está en un proceso de reconstrucción progresiva, la sociedad estaba muy golpeada por el genocidio del periodo anterior, entre otras cuestiones, y bueno, tenía que restablecerse muchísimas posibilidades estatales como para que el Estado pueda verdaderamente garantizar una nueva etapa. Si lo pudo hacer o no, bueno, muchos ahora se quedaron pensando y lo pensaremos juntos. En principio le costó mucho, pero sí, lo que sí pudo hacer es empezar nuevamente a convocar a ese sujeto de la educación que se había perdido, que era el sujeto real, de nuevo, ¿no? El sujeto convocado como ciudadano, en clave de pluralismo, de participación política. Es un sujeto que está verdaderamente inscrito en la sociedad, verdaderamente atravesado por sus condiciones sociohistóricas, verdaderamente subjetivado, es decir, se ha vuelto la mirada al sujeto real. Poco se puede hacer con eso, ¿no? Es una concepción interesante, muy amplia en ese momento de la Argentina, pero claro, las restricciones materiales son muchas, esta crisis económica es espantosa, bueno, ya muchos de ustedes se imaginarán de qué hablo, ya no era solo hiperinflación, intervención de organismos extranjeros, estanflación, es decir, la situación era verdaderamente crítica en lo económico. Entonces, a esta concepción amplia le faltó un Estado que pudiera quizás invertir como para revertir más francamente la situación. Ahora, en paralelo a ese Estado que habilitaba otros modos de inclusión y participación educativa, en paralelo, bueno, fueron desarrollándose
interesantes experiencias innovadoras y participativas a la sombra de este Estado, o a la luz de este Estado, quiero decir, ¿no? Es decir, es muy interesante cuando un Estado plantea una concepción amplia, porque este es el caso, y a veces esa concepción amplia no está acompañada de buenos instrumentos de política o de un buen caudal de inversión, pero igualmente una concepción amplia habilita interesantes escenas sociales. Y de hecho, en los 80 se habilitaron interesantes escenas educativas a lo largo de nuestro país. Bueno, la habilitación a la participación estuvo muy clara y la juventud estudiantil argentina también la aprovechó sin duda. Luego de los 80 podemos encontrar como otro nudo, algo que podríamos titular como neoconservadurismo, tecnocracia y una inclusión que pareciera estancarse o retroceder. Es la época de los 90, hay una gran búsqueda de la eficiencia del gasto, el Banco Mundial está completamente inmiscuido en la decisión de políticas educativas en Argentina y pareciera que lo más interesante que encuentra nuestro país saliendo de la década de los 80, que muchos dicen mucha intención y poco logro, ¿no? Saliendo de la década de los 80, parece que lo más importante que encuentra el Estado para poner como meta de trabajo era, bueno, alcanzar la competitividad global, ¿no? Parecía que teníamos que ponernos como educadores a fortalecer la competencia de nuestros estudiantes y en este sentido, bueno, inscribir a nuestros estudiantes en el mundo. En el marco de estas políticas, el sujeto está convocado de un modo individual, es un sujeto que está convocado a capacitarse, y el Estado va a estar bastante más activo, bastante más organizado que en el nudo que analizábamos anterior, que en la década de los 80, y ese Estado sí, claro, bajo la idea de movilizar el sistema educativo hacia un lugar más competitivo, más riguroso, más eficiente, va a intervenir. Pero bueno, va a intervenir reformando radicalmente nuestro sistema, en la época del cambio de nombre de los niveles, se va a intervenir desde lo que se llama como intervenciones simbólicas a la hora de plantear una modificación de contenidos, y junto con esto va a intervenir intentando ajustar, intentando hacer más eficiente el gasto. En esta época, por ejemplo, se va a plantear una política fuerte para los institutos formadores de acreditación y de reordenamiento. Se intentaba que muchos institutos en realidad se fortalecieran en pocos institutos y que esto redundara quizás los mismos beneficios, ¿no? Va a haber algunas expresiones que son muy elocuentes del tipo de enfoque que está teniendo el gobierno en este momento. Por ejemplo, esto de distribuir equitativamente la gratuidad, es decir, se está poniendo en duda la necesidad de que la educación sea gratis. En todo caso, podría ser gratis para algunos, para otros no. ¿Cómo se comprobaría la necesidad de una educación gratis? Bueno, este es un Estado que tiene muchos claroscuros. En la década de los 90 también va a haber políticas de ayuda socioeducativa. Claro, desde ese momento, que dijimos que aparecen como novedad histórica, hacia mediados del siglo XX, no desaparecen las políticas de ayuda socioeducativa, se rediseñan. Y en esta época, paradojalmente, va a haber un conjunto de políticas socioeducativas. Y bueno, tiene que ver con esta búsqueda del Estado de mantener un cierto plan de inclusión, aunque lo que buscaba básicamente era hacer más eficiente el gasto. En este sentido, uno tendría que preguntarse si ese umbral de inclusión, que ya era bajo en el momento anterior, en la década de los 80, con el deterioro
socioeconómico de los 80 y el que tuvimos también durante parte de los 90, si ese umbral de inclusión no era demasiado bajo, ¿no? Es decir, este Estado de los 90 intenta sostener algunas políticas para que, bueno, algunos se sostengan en la escolaridad, pero no tiene una política fuerte de inclusión. Está preocupado por otras cosas. Está mirando al mundo, está reformando, haciendo las grandes modificaciones al sistema escolar y no hacer la transformación educativa. En este sentido, las resistencias que corresponden a la época, ya a esta altura de la conversación me animo a decir así, las resistencias que se generaron en esta época tenían que ver con la defensa del concepto de educación pública, porque era lo que se veía verdaderamente amenazado, ¿no? Cuando se atacaba la gratuidad, cuando se pensó que se podía direccionar, digamos, algunas dotaciones de recursos y cercenar otras, cuando se transfirió el conjunto de los establecimientos para la gestión provincial, claro, también hablamos de un Estado en retirada. Y en ese sentido, claro, el neoliberalismo en lo económico, el neoconservadurismo en la concepción, en este sentido, los educadores entendimos muchas veces que estaba amenazada la educación pública en sí, ese espacio al cual inscribirse más allá de las condiciones sociohistóricas que se porten. Bien, por supuesto, en este momento, si tuviéramos que graficar, hay un nuevo momento de homogeneización, hay una pérdida de lo que tiene que ver con lo nacional, lo común, lo propio, porque se está mirando cómo incluir Argentina en el mundo. Bien, y un último momento para ir cerrando este recorrido histórico, vivido ya el siglo XXI, fíjense el recorrido que hicimos, un momento que podríamos llamar de institucionalización de la inclusión en tiempos recientes, no actuales, ¿no? Claro, a vuelta de página hubo un momento de recupero de la fortaleza de la función estatal. Hubo en la década anterior como esta intención política manifiesta en un conjunto de políticas concretas de recuperar la escuela pública, y esta intención tuvo un atravesamiento discursivo muy fuerte en términos de esto que estamos analizando, que es la posibilidad de incluirse al sistema, ¿no? Cuando se empieza a instalar esto de todos y todas, cuando se empieza a nombrar a través de la inclusión en la ley 26.206, la última ley de educación nacional, las modalidades, ¿no? Como formas de la educación pública, y en este sentido se empieza a nombrar lo innombrado, si se quiere, ¿no? Educación domiciliaria hospitalaria, educación en contextos de privación de la libertad, educación rural, bueno, la educación rural es de las de más larga data, ¿no? Educación intercultural bilingüe, es decir, se empieza a nombrar, por eso hablamos de una inclusión que tiene que ver con lo discursivo y no solo con lo material. Luego se empieza a nombrar las diversidades como parte constitutiva de lo común, ¿no? Para pensar la educación pública empieza a nombrarse la diversidad y las diferencias. La educación pública empieza a entenderse en este sentido claramente como un derecho. Habíamos hablado en otros momentos de la historia de la instalación del derecho individual, la educación vista como un derecho social. Acá se instala la idea de que todos tenemos derecho a recibir una educación de calidad, o todos tenemos derecho, todos y todas, se va a decir, tenemos derecho a aprender, desde nuestra diversidad de condiciones, desde nuestra diversidad de contextos, desde nuestra diversidad de edades. Es un momento interesante porque nuevamente el sujeto aparece reconocido con este derecho a la educación que parecía preexistente, ¿no?, en nuestra historia, pero que aquí aparece como reconocido por el Estado. Y eso quiere decir que el Estado se ve obligado
a generar acciones que atiendan ese derecho de la población, de toda la población. Y en este sentido, la cosmovisión de base, el sujeto al cual se educa en este momento de la historia, es un sujeto diverso, no es un sujeto teórico, es un sujeto asentado. ¿Para qué decirlo? El plan fines, no terminaste tu secundaria, vas a... ¿Qué es eso de mirar al que no terminó? ¿Será porque no se ha reforzado? Digo, jugando un poco irónicamente con otras concepciones de sujeto. Aquí el Estado está mirando cuál es el derecho pendiente, ¿se entiende? ¿Y dónde está la población que tiene derecho a la educación incumplido? Es un Estado que por supuesto va a invertir y que va a inventar políticas para atender educativamente esa diversidad. Una cuestión bien interesante en este momento y novedosa es la legislación en favor de la inclusión educativa. Hay una abundante legislación. La inclusión educativa está nombrada, la diversidad está nombrada, o las diversidades están nombradas desde la ley de educación, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación superior, están nombradas en los acuerdos de Consejo Federal. Es decir, la política está nombrando lo diverso porque está atendiendo a esa diversidad. No hay en este sentido ningún corrimiento entre la situación educativa del conjunto de la población y lo que el Estado propone, o por lo menos hay un acercamiento. Y lo que vamos a intentar hacer, lo que yo intentaría hacer junto a ustedes ahora, es hacer una lectura de esto, sacarle algún poco de aprendizaje, ¿no? A veces hacer este recorrido histórico nos deja con una sensación rara, porque bueno, es nuestra patria, es nuestra educación, es nuestra historia, entonces anhelamos obtener algún aprendizaje, ¿no? Y que no haya sido en vano, podríamos decir, el esfuerzo. Bien, en este sentido, si hacemos un poco una secuencia de las formas en que se fue entendiendo la igualdad, ¿no? Esta idea de igualdad es homogeneizar, igualdad es compensar o equiparar oportunidades desde el Estado, ese segundo momento que marcaba. Igualdad sería en todo caso una tercera opción, un tercer momento, garantizar la meritocracia o dar iguales oportunidades. Igualdad sería conformar una ciudadanía democrática o alcanzar una competitividad global en otro momento, o en todo caso brindar oportunidades diferenciadas para sujetos que son desiguales y diferentes. Y entender de este modo la igualdad signa o marca los modos en que se plantea la inclusión educativa. La inclusión estaría asignada por la homogeneización en la medida en que, si pretendo que al ingresar en la escuela haya una inclusión indistinta en una identidad común, no elegida, no necesariamente masiva, no necesariamente compartida, y bueno, esa integración a la identidad común marca básicamente la exclusión de todos los que no pueden atravesar ese umbral. No pueden o no quieren, de pronto, ¿no? En el segundo caso, bueno, si el Estado va compensando las dificultades que yo tengo para incorporarme al sistema educativo, y es más probable que esa inclusión pueda avanzar. Y así, no voy a hacer una lectura exhaustiva, lo quiero llevar a lo siguiente. A ver, en términos de inclusión, precisamente en nuestra historia partimos de una primera intención de inclusión que viene acompañada de muchas exclusiones, la inclusión a una identidad común. Luego la inclusión se vuelve claramente agenda de gobierno, con políticas educativas dirigidas concretamente a la inclusión. Se repone un tercer momento el igualitarismo como ideología, y en este sentido, si de igualdad de oportunidades se habla estrictamente y no se piensa
que las oportunidades son desiguales desde el vamos, entonces lo que se construye son exclusiones. Luego, un Estado débil con voluntad de incluir, podríamos decir, genera una inclusión debilitada. El neoconservadurismo y el neoliberalismo producen un estancamiento, un retroceso en los procesos de inclusión, aún con mucha intervención estatal. Y en el último núcleo analizado decimos, bueno, se pretendió institucionalizar, darle rigor legal a la inclusión, volverla una política de Estado estable a través de la inscripción a la legalidad. En este sentido, me gustaría que tratáramos de ver, a lo mejor a ustedes se les ocurren algunas regularidades, ¿no? En algún momento uno tiende a pensar como una alternancia, una especie de alternancia, ¿no? Momentos de más inclusión, momentos de más exclusión. Si partimos de la base, en este caso, si analizamos todos aquellos momentos de la historia, de nuestra historia como argentinos, en donde las iniciativas de inclusión generaron mucha exclusión educativa, veríamos que tienen algunas cosas en común. Son momentos en donde la concepción del sujeto educativo es un sujeto teórico, un sujeto foráneo, un sujeto que no tiene rasgos argentinos o latinoamericanos. Y comparten también estos momentos la constante de que las políticas educativas son genéricas. No hay ausencia de política educativa. Las políticas educativas, la educación de las políticas son genéricas. El Estado garantizará la educación de algún modo. Bien, en este sentido, ese sujeto educativo teórico también tiene rasgos que atraviesan los distintos momentos. Hay una apelación que es individual, siempre es un sujeto del que está dependiendo el proceso educativo en términos individuales. Es un sujeto que podría estar aquí o allá, en Europa, aquí, en Latinoamérica, en la Puna, en el sur, en la Pampa. Es un sujeto carente de rasgos identitarios, ¿no? En este sentido, como decíamos, por ejemplo, para este momento que decíamos del neoconservadurismo, es un sujeto capacitable, ¿no? Podría ser competente o no, podría estar en Japón o en Argentina, la escuela pública podría verse con ese sujeto, o en todo caso se intenta que así lo haga. Y es un sujeto para el cual se espera que se construya igualdad a través de su paso por la escuela. Esto es interesante porque pareciera que aún en un Estado que no apuesta demasiado a la educación pública, la condición de igual se va a lograr. Se va a lograr cuando este sujeto se inscribe en la civilización, cuando se inscribe en esta identidad común, se va a lograr cuando esté capacitado, se va a lograr cuando esté debidamente ordenado, obediente, según el momento de la historia. En cuanto a las políticas educativas, claro, se trata de momentos en los que el Estado interviene, y interviene de un modo como gerente, gerencial, ¿no? Arbitra reglas de cobertura. Bueno, si no es la nación, será la provincia la que brinde el servicio, transferencias. Si no es el sector público, podrá ser el privado. Si no es pagado directamente por el Estado, podrá ser con voucher. Son todas ideas que tienen que ver con este modelo de gestión educativa en este tipo de políticas. El Estado, claro, sí se preocupa por la igualdad, pero claro, como garantizar iguales ofertas, lo que no significa igualdad de condiciones para el acceso a esas ofertas, ¿no? Igualdad en las ofertas, una preocupación bastante con rasgos de vedette, digamos, que tiene poco que ver con la igualdad en el sentido de hacer accesible. Y por supuesto el Estado también va a estar algunas veces más, algunas veces menos, activo, va a regular, va a controlar, digo algunas veces más, algunas veces menos, porque claro, en los 90 el Estado fue muy controlador, muy regulador de los discursos educativos a través de las reformas curriculares, las reformas estructurales. En otros momentos
función más gerencialista. Y bueno, esas iniciativas de inclusión, porque el Estado genera algunas iniciativas de inclusión aún en estos periodos donde prevalece la exclusión, bueno, van construyendo el cercenamiento al derecho a educarse y a aprender. Digo, aún con algunas intenciones que parecieran contradecir el orden de cosas, lo que pasa en esos periodos, en algunos de los periodos que analizamos, con el retiro del Estado, con esta concepción individualista de los sujetos, con esta forma de gerenciar los procesos y las políticas educativas, es que el derecho a aprender se torna exclusión educativa para muchos, se torna un derecho incumplido para muchos. En forma contraria, si pudiéramos modelizar otro momento, otro conjunto de momentos, nos preguntaríamos, bueno, ¿cuándo en nuestro país pareció verse fortalecida la inclusión educativa, qué concepción de sujeto y qué impronta estatal había? En todos los casos, cuando ganamos algunos puestos en inclusión educativa a lo largo de nuestra historia, se había enfocado al sujeto real. Es pareciera que es como una condición necesaria. Se empezó a pensar el sujeto desde sus posibilidades, desde su realidad, desde su locación. No es lo mismo, señores, estar en una escuela técnica que en una escuela de bachiller, que en una escuela en la puna, en una escuela en el sur, en una escuela en una isla, en la escuela rural. No es lo mismo y se necesitan cosas diferentes. Pareciera que esto, de formas más incipientes o de formas más complejas, como ameritaría nuestra sociedad hoy, el Estado en todos los momentos en donde se acrecentó la inclusión lo fue entendiendo. Y por otro lado, tienen en común estos momentos el desarrollo de políticas educativas específicas, con más o menos control central a la hora de atender la diversidad hay que nombrarla. En todos los momentos de nuestra historia en donde tuvo lugar un proceso de inclusión más interesante, de mayor ampliación del derecho a educarse, bueno, las políticas fueron muy precisas. Transporte escolar, comedor escolar, finalización de estudios. Quiero decir, hay como momentos claves, ¿no? Constitución de centros de estudiantes, la democracia. Digo, aunque el Estado haya logrado más o menos los objetivos de inclusión, cada vez que la inclusión avanzó un poquito, hubo políticas educativas que miraban procesos específicos, no genéricas. ¿Cómo es este sujeto real? Y bueno, es un sujeto que está concebido en contexto, en su contexto social y político, no es un sujeto aislado, no es un sujeto individuo, es un sujeto comunitario. Por otro lado, es un sujeto que porta desigualdades históricas y diversidades. Muchas veces, en épocas donde prevalece la inclusión educativa, se trata de la reparación histórica. Ojalá no fuera así, ojalá no fuera así nunca más. Pero muchas veces se trata de la reparación histórica, es decir, de que el Estado interviene para subsanar como deudas de desigualdad construida y no solo diversidades, ¿no? Bien, también tienen en común estos momentos que la igualdad se considera un atributo de base. Bien como Simón Rodríguez, ¿no? Para los que han tenido que leer o estudiar esto. Bien Simón Rodríguez, el sujeto es igual. La escuela agrega algo a esto, pero hay una igualdad de base importante, y es la igualdad del derecho a educarse, y es la igualdad en este sentido ante la educación. Es la igualdad de base de los sujetos. La educación suma condiciones favorables, pero no te va a volver igual. Uno ya es un ciudadano con igual derecho a aprender. En cuanto al rol del Estado, y tienen algo en común todos estos momentos, y es que el Estado invierte, ¿no? Tiene una actitud activa, a veces más tocante a lo que sabemos nombrar como Estado benefactor, a veces no tanto, pero es un Estado que invierte y se hace cargo. No es un Estado que transfiere o que hace pasaje, más bien es un Estado que intenta conducir. En este sentido, bueno, vuelvo al punto, en esta conducción el Estado en todos los momentos en que la inclusión avanzó parecía que se disponía a equiparar
separar, a compensar, a integrar, a diferenciar la atención para los distintos sectores o grupos sociales. Y también en ese involucramiento estatal, este estado activo, podríamos decir, según los momentos que analicemos, es un estado que se ha concentrado en planificar lo que se hace. Bueno, recién había palabras del discurso que me vuelven ahora de la apertura de aquí de la doctora, pero es un estado que planifica, que programa, que legisla, es decir, que en la dimensión, en la órbita de la acción estatal, va a generar esas condiciones, insisto, simbólicas y materiales para que la inclusión educativa tenga lugar. Y en este sentido, en la medida que en estos momentos de nuestra historia la inclusión pareciera que avanza, bueno, si la inclusión avanza la democratización, ¿no? Es decir, se hace experiencia de democratización dentro de la escuela y para la sociedad en su conjunto. Lo que se democratiza son en principio las oportunidades de aprendizaje, es decir, de algún modo esa idea que a veces parece un latiguillo a favor del enemigo, ¿no? De la igualdad de oportunidades, bueno, empieza a ser real. Pareciera que las igualdades, las oportunidades las puede igualar un agente político de influencia como el Estado en su momento y en sus diversas versiones, ¿no? Sobre esto, simplemente esto, ¿no? No siempre el Estado activo que trabaja a favor del derecho a la educación tiene los mismos rasgos o la misma ideología política, pero sí tiene constantes que nos interesaría entender, ¿no? Bien. En este sentido, yo creo que queda abierta una pregunta o más bien un campo de reflexiones, ¿no? Inclusión y exclusión educativa no son términos inocuos a la hora de pensar la democratización. Una sociedad que se aspira justa y democrática incluye el término educativo, asiste a este derecho fundamental de las personas a educarse y a aprender. Entonces, la inclusión educativa del conjunto, de toda la población, es inherente a la democracia. Y no vamos a tener una democracia madura en la medida que no tengamos el derecho a la educación. Es decir, que como argentinos no logremos estabilizar esto que parece ser una apuesta que a veces va para un lado y a veces retrocede, ¿no? Que va hacia la inclusión educativa o no, hacia la exclusión en algunas ocasiones. En este sentido, yo creo que si a las instituciones, como decía al comienzo, tomando esto que ya es histórico, también este concepto de instituciones de Berger y Luhmann, si la institución la entendemos a través de comprender su historia, bueno, estamos aquí para tratar de entender hacia dónde vamos como parte de la educación pública, en este caso hacia dónde vamos como país, y bueno, hacia dónde nosotros quisiéramos que vaya nuestro país, y en este caso esta escena, ¿no? Esta semana freiriana, este instituto en su día a día. Creo que como primeras imágenes matriciales tenemos algunos rasgos de lo que pareciera que produce más o menos inclusión a partir de las constantes históricas. Y bueno, por supuesto, me parece que, claro, sirve, más vale decir que no sirve para todas las épocas. Digo, me parece como que los argentinos, bueno, estamos ya en un momento que podríamos despertar, hacer de la educación una política de Estado y en ese sentido ir constantemente avanzando hacia una mayor inclusión educativa, hacia una mayor democratización del derecho a aprender, porque de eso se trata la democracia, básicamente, ¿no? Bien, dejo abierto aquí para conversar.